Gracias por continuar en Observatorio. Les recuerdo que los programas de esta serie están disponibles todos para que usted los descargue. Incluso estará esta misma conversación que estamos teniendo hoy en la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Asimismo, estamos en la dirección de Twitter @observa2012. Jorge Javier, estamos hablando de las dificultades para gobernar que tiene un presidente que se enfrenta a un Congreso dividido con pues al menos tres fuerzas políticas. Y sin embargo, lo que hemos visto es la firma de un pacto en unas condiciones estructuralmente distintas a las que ocurrieron los pactos de fines de los años 80, cuando el PRI era todavía un partido hegemónico y que además versaban estrictamente en temas económicos, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes novedades en las que nos estamos enfrentando con el cambio de gobierno, que el presidente de la República logró concitar el apoyo de Acción Nacional y del PRD en temas centrales para su agenda de gobierno, lo que implica que hay una nueva circunstancia política, ¿no? Sin duda alguna, la polarización y la división política que caracterizó los dos últimos gobiernos, por lo menos de entrada, parece haber revertido, ¿no? Hay quienes critican el pacto porque dicen que en los gobiernos democráticos lo que se necesita es formar una coalición mayoritaria y no un gran consenso nacional. Sin embargo, hay que también ver que hay distintos niveles de acuerdo en las democracias. Y a lo mejor en México necesitamos un acuerdo muy amplio, porque hay muchos temas que están pendientes de reforma institucional en un proceso de construcción democrática que se centró en lo electoral y que no ha atacado otros aspectos del arreglo, del diseño, de las reglas del juego de la vida política y económica del país, que son necesarios procesar con un consenso amplio. Es decir, bueno, en España, por ejemplo, en los 70 hubo un consenso que involucró a todas las fuerzas políticas para una serie de reformas sustanciales, aunque después ya se formaron gobiernos mayoritarios de uno u otro signo. A lo mejor en México lo que faltó en el momento de transición del gobierno de un solo partido al multipartidismo que tenemos ahora, esta pluralidad, fue precisamente consensos que fueran más allá de lo electoral, ¿no? Así es. Javier Aparicio, tú conoces muy bien el tema electoral y en efecto, dos grandes momentos, 1996, cuando se da el pacto para crear al IFE autónomo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue el primer gran acuerdo, digamos, tripartito, claro, en México, y después, tras la crispación del proceso electoral de 2006, en 2007 vamos, ya lo recordabas, a una reforma constitucional donde de nuevo están las tres grandes fuerzas políticas, pero se trataba, si me permites la figura, de una agenda muy endogámica, muy cerrada, acotada a los intereses de los partidos para administrar cómo accedían al poder y a los puestos de representación, y no veían la otra agenda, digamos, de los ciudadanos de a pie. ¿Cuál es tu balance del contenido del pacto? Del pacto. Mira, sí ha recibido algunas críticas del pacto. A mí me parece una señal positiva, digamos, pero acotada, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que me gusta del pacto? Pues sí, me gusta que por un lado el Ejecutivo entrante pues revela como preferencias, ¿no? Bueno, estos son los temas que me preocupan y que los demás partidos están dispuestos a sentarse a discutir conmigo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es útil que el presidente entrante, en vez de esperarnos a esta historia del Plan Nacional de Desarrollo, diga, bueno, esto es como mi agenda legislativa. Eso puede ser muy útil pues para la rendición de cuentas en la elección intermedia o al final de este sexenio. A ver, tú dijiste que aquí había 95 cosas, te presumías como el candidato de la eficacia, pues vamos a ver qué tan eficaz eres para llevar esto adelante. También es saludable que los partidos políticos estén dispuestos a sentarse en una mesa. Para mí el pacto refleja esa voluntad de diálogo. ¿Por qué digo que también es una señal acotada? Bueno, pues porque es un pacto que no es vinculante, ¿no? O sea, lo que dice ahí puede cambiar mañana, si no se cumple no hay castigo, más allá de pues la exigencia pública, digamos, de oye, públicamente denunciaste esto y no lo hiciste, ¿no?
No estoy tan seguro de que todos los ciudadanos están vigilando o van a vigilar cada uno de los 95 puntos, pero es un primer saque, ¿no? ¿Qué es importante? Pues que hay un cronograma, ¿no? Estas cosas van en el primer año, estas cosas van en el segundo año. Se anuncian tres reformas importantes: la educativa, el asunto de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad hacendaria. Bueno, pues la educativa ahí va, salió más rápida que una iniciativa preferente. Bueno, vamos a ver ahora hasta dónde quiere llegar con el asunto de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es útil. Y ya los detalles, pues sí, son propios de la negociación legislativa y con el Ejecutivo, ¿no? Antes de entrar al contenido del pacto, me gustaría una reflexión sobre las críticas que ha recibido el pacto. Yo creo que algunas sobre su contenido muy legítimas. En fin, siempre hay cosas que se pueden quedar fuera. Aquí, hace unas semanas, el doctor Sarucán y la maestra Julia Carabias decían, pues se les olvidó el cambio climático, ¿no? Que es una política de Estado, por ejemplo. Pero quisiera centrarme en este momento, Jorge Javier, en identificar como dos flancos de crítica al pacto por el pacto mismo, no por su contenido, que vienen, digamos, de dos carriles casi contrapuestos. Uno, digamos, la parte de la izquierda menos propicia al diálogo y a los pactos, que dice aquí ya se está renunciando, se está reconociendo un gobierno con el que nosotros no vamos a tener trato porque no le concedemos legitimidad, digamos, ese es un flanco. Y un flanco más liberal, si se quiere, que justamente dice, ¿por qué subieron al PRD? Porque es un pacto tripartito, hubiéramos ido por una agenda entre dos que, por ejemplo, nos permitiera un cambio más drástico en materia energética. Claro. Son dos críticas polares. Pues lo primero que hay que entender es que el pacto no significa que exista una coalición de gobierno, es decir, lo que resulta de este pacto no es una gran coalición a la alemana donde fuerzas políticas que en otras circunstancias estarían enfrentadas se sientan a gobernar juntas. No es el caso. No estamos ante una coalición que tenga, como decía Javier, efectos vinculantes e incentivos fuertes para ser cumplido. Eso es importante. Sin embargo, refleja una cuestión que es central. Las distintas fuerzas políticas relevantes para empezar, reconocen al gobierno. Que ese era el problema con el que empezó el gobierno de Calderón. Para empezar, y el gobierno reconoce a las fuerzas. Y el gobierno reconoce las fuerzas. El gobierno de Calderón empezó con las dos fuerzas fundamentales de la elección de 2006 dándose la espalda, ¿no? Y sin reconocerse unos a los otros y sin capacidad de entrar a dialogar, ya no a pactar cosas concretas, sino simplemente a dialogar y a tratar de sacar compromisos. Entonces, en primer lugar, el pacto no es un acuerdo, no es una coalición de gobierno, no es un acuerdo de gobierno, pero sí significa que que las principales fuerzas políticas del país se reconocen mutuamente, que están dispuestas a sentarse a hablar y a negociar. Por supuesto, está la parte que sigue existiendo de la izquierda mexicana, que no termina de aceptar la institucionalidad democrática que se ha construido. Siempre están en el filo de la navaja, participan, pero siempre están colocándose en la frontera de la disidencia. Y eso va a ser uno de los elementos centrales que van a llevar a que el pacto llegue a sus límites, desde mi punto de vista. Porque me imagino que, por ejemplo, el PRD se va a tener que enfrentar a la competencia de esta izquierda radical en temas como la reforma energética, ¿no? Si se va a discutir Pemex, si se va a discutir la reforma energética, ¿hasta dónde va a poder ir el PRD con una reforma que tenga una oposición fuerte en el margen y desde la propia izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente, esos son los límites para que haya grandes acuerdos nacionales en todos los ámbitos. Por supuesto, la crítica liberal lo que dice, bueno, pues es que en las democracias lo que se forman son coaliciones mayoritarias y que las coaliciones mayoritarias mayoritean, ¿no? Y que, bueno, la oposición tendrá que hacer lo que pueda, pero es oposición. Esa es la crítica que hacen los liberales, pero insisto, no están viendo que hay distintos niveles de pacto en las democracias y que en este caso no estamos ante una coalición de gobierno, una coalición legislativa, ¿no?
Vamos a analizar, digamos, el contenido de las reformas, varias que han salido en las últimas semanas. Vamos a hacer un corte y regresamos a analizarlos con más calma. Esto es Observatorio, estamos en TV UNAM en vivo desde Ciudad Universitaria. Continúe con nosotros.